¿Qué es el VWAP y cómo usarlo para ser rentables? Compañeros, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar la utilización del VWAP. Es una herramienta de análisis técnico quizás un poco más avanzada. Si esta es vuestra primera vez viendo un vídeo de trading, no tenéis mucha experiencia, os sugiero que reviséis los vídeos que están en la parte inferior de la descripción de este vídeo, incluido quizás el vídeo de medias móviles, que es un vídeo muy importante para ver antes de ver este de aquí, para quizás entenderlo de mejor forma, porque voy a dar, por supuesto, algunos conceptos. Entonces, importante ver esos vídeos. Pero bueno, el VWAP al final es una herramienta muy útil a la hora de hacer trading, muy utilizada por los scalpers, aunque también puede tener utilidad para operativas de medio y largo plazo, como veremos a continuación cuando nos explique la utilización del VWAP a la hora de aplicar estrategia. Bueno, pues sin más preámbulos entonces, ¿qué es el VWAP? El VWAP no es otra cosa que el precio medio ponderado por volumen. Hablamos de un indicador de análisis técnico que nos permite ver en el gráfico una media que se está ponderando por el volumen. Cuando yo, por ejemplo, utilizo una media móvil simple, una media móvil de toda la vida, por ejemplo, una media móvil de 50 periodos en un gráfico horario, lo que estoy viendo es cómo va dándose ese precio promedio de ese gráfico concreto en las últimas 50 velas en ese gráfico horario, es decir, en las últimas 50 horas. El equivalente sería, pues, si nos vamos a una media móvil simple de 200 periodos en gráfico de 15 minutos, pues sería últimas 200 velas de 15 minutos y así con el resto de medias móviles simples. Las medias móviles exponenciales, en cambio, como bien sabéis, le da preferencia, pondera sobre todo, de mayor manera, aquellas velas más recientes en detrimento de las más antiguas. Bueno, pues el VWAP funciona con una lógica parecida, pero no le está dando más importancia a las velas actuales en detrimento de las antiguas, sino lo que está haciendo es que le está dando más importancia a las velas con más volumen. Estamos ponderando el precio promedio del activo con el volumen que está generándose en cada una de esas velas. Es decir, estamos integrando la parte del volumen, que es un elemento esencial en cualquier análisis serio, pues en el análisis también del precio, el entendimiento del precio medio de ese activo. Básicamente lo que el VWAP busca, quizás a un nivel un poco filosófico, pero lo que busca realmente es demostrarnos cuál es ese precio justo, por decirlo así, de un activo, en la medida en la que al integrar volumen está también permitiendo ver esa presión compradora, esa presión vendedora, ese interés por la demanda, ese interés por la oferta en cada activo. Bien, pues eso es el VWAP. ¿En cómo utilizamos el VWAP para tradear? Lo vamos a ver ahora, pero primero quiero explicaros cómo usar el VWAP en TradingView, cómo poner el indicador en TradingView. Bien, pues nos vamos por supuesto a nuestro TradingView, ponemos cualquier gráfico, realmente cualquier gráfico que tenga precio y volumen nos va a servir para el VWAP. Podemos usar Bitcoin, podemos hacerlo en el oro, podemos hacerlo en los índices, en low caps, cualquier activo que tengamos en TradingView nos va a valer. Bien, vamos a la parte superior de la pantalla donde dice indicadores, y en la parte de indicadores nos vamos a la parte de indicadores técnicos. Aquí podemos buscarlo manualmente, pero directamente podemos ir aquí arriba y escribimos VWAP o también VWAP, según como lo queréis pronunciar, y vemos que nos salen dos opciones de TradingView. Luego hay otros hechos por personas de la comunidad, pero en principio nos vamos a fijar en los dos superiores, en el VWAP normal y en el autoanclado. Vamos a preferir el primero, que es bastante más fácil de usar. Le damos clic y vemos que nos aparece esto en pantalla. Bien, inicialmente esto tiene como pinta de bandas de Bollinger, ¿no? Si estáis familiarizados con las bandas de Bollinger podría parecerse. Ahora de hecho voy a explicar la diferencia entre el VWAP y bandas de Bollinger y alguna relación que tienen. Ahora os voy a comentar eso, pero terminemos con la configuración. Bien, pues cuando lo tenemos aquí, lo importante sobre todo es fijarnos en esta línea intermedia, esta línea azul. Ese es el VWAP. Lo que tenemos aquí arriba realmente son unas bandas que se manejan a través de una desviación estándar y que pueden ser interesantes para algunas estrategias, pero en principio yo no las uso demasiado. Entonces hacemos doble clic en el indicador o nos vamos aquí a la parte de indicadores, a la tuerca, y nos vamos a la parte de estilo. En la parte de estilo quitamos estas bandas, quitamos el relleno y nos quedamos únicamente con el VWAP. Yo, por ejemplo, me gusta ponerlo en blanco, pero podéis ponerlo también con puntos, podéis ponerlo pues, de la forma que mejor os parezca. También podéis cambiar el color y el grosor, como os decía antes, e incluso si la línea es punteada o cualquier otra cosa. Eso lo podéis hacer a vuestro gusto. Luego en la parte de inputs, importante verificar que el anclado del VWAP esté a la sesión. Es decir, el volumen medio, ponderar el volumen en relación con la sesión con la que estamos trabajando.
Esto sobre todo nos va a llevar a un VWAP que es ideal para operativas de day trading y scalping. Si queréis usar un VWAP más para operativas de medio plazo, podemos irnos a temporales más altas. Sobre todo nos vamos a fijar en semanal, las otras quizás no son tan útiles, quizás mensual como mucho, pero esto ya sería más para estrategias sobre todo enfocadas a temporales medias, quizás más operativas de swing. Yo principalmente uso el VWAP para day trading y scalping, así que me voy a limitar a eso, pero que sepáis que se puede usar también para el ámbito semanal. Por cierto, aquí abajo también tenéis lo que comentábamos antes de la desviación estándar de las bandas, por si queréis usar bandas de VWAP. Y aquí, una vez que ya he explicado la configuración del VWAP, permitirme que os explique el tema de las bandas. Yo esto no lo utilizo, pero es cierto que hay operadores que usan estrategias basadas en bandas de VWAP, que básicamente son el VWAP más una desviación estándar que se utiliza a partir del punto, o que se calcula a partir del punto del VWAP. La idea allí básicamente es meter operativas cortas cuando el precio vaya por encima y buscar operativas largas cuando el precio vaya por debajo. Hay gente que usa esto en conjunción a unas bandas de Bollinger, que por cierto, si no sabéis lo que son las bandas de Bollinger, son un poco distintas al VWAP. Se pueden parecer estéticamente, en el sentido de que hay una línea intermedia y una área y unas bandas, pero básicamente el VWAP pondera precio con volumen, como hemos dicho, y las bandas de Bollinger es una medida simple donde se agrega una medición de volatilidad. Son cosas distintas, pero bueno, las dos cosas juntas. Hay estrategias que funcionan utilizando ambos elementos. Si es una cosa que os interese, lo podéis revisar. Y por cierto, antes de pasar a la estrategia específica de VWAP, también otro detalle que se me pasó, y es que el VWAP no solo se puede poner como indicador aquí arriba, sino que también se puede utilizar como herramienta de trading. Esto es interesante si tenéis el TradingView gratis o no tenéis, ya habéis llegado al límite de indicadores, podéis utilizar el Volume Profile de herramienta, que lo tenéis aquí en la parte izquierda del monitor, justo encima del Volume Profile. En este caso, si vais a usar otra vez para parte de scalping, habría que ir manualmente. Hacemos clic aquí, ¿no? Y nos vamos manualmente al comienzo de la sesión. Aquí yo estoy utilizando horario UTC+1, como podéis ver. Entonces me voy a la vela de la 1, o sea, al final la sesión empieza a las 000 UTC. Hago clic ahí y vemos que se me va a graficar el VWAP. Yo en este caso me voy a quedar con el que es indicador, pero bueno, os puede servir también utilizar a modo de herramienta, pues, y así os ahorráis un indicador, sobre todo si tenéis el TradingView gratuito. Bien, ¿cómo usamos entonces el VWAP para tradear? En este caso voy a regresar al VWAP por sesión, voy a quitar las bandas que no las utilizo y me voy a fijar en el comportamiento del precio utilizando el propio VWAP. Y es que, queridos amigos, como estábamos comentando antes, el VWAP pondera precio con volumen, y eso hace que en la práctica muchos activos tiendan a alcanzar esa zona de VWAP o tiendan a oscilar durante la sesión al VWAP. Por eso el VWAP es muy utilizado para estrategias de scalping. Hay muchas estrategias que se basan en buscar largos una vez el precio teste la zona de VWAP desde arriba, por ejemplo, o cortos cuando el VWAP testea desde la parte inferior. Por supuesto, esto tiene que conjugarse siempre con otras herramientas de análisis, pero es un elemento o es una forma de trabajar el VWAP. Siempre insisto que podamos conjugarlo con alguna otra herramienta, quizás utilizando por ejemplo un Volume Profile y niveles de soporte y resistencia. Podemos tener una idea bastante interesante de dónde podemos encontrar zonas de largos y cortos, básicamente usando VWAP con niveles de soporte y resistencia para buscar confluencias. Por ejemplo, si yo aquí trazo el VWAP, como veis, tengo el VWAP trazado y trazo un Volume Profile, por ejemplo, fijaos como aquí, por ejemplo, hemos tenido una zona de reacción que coincide con el propio VWAP. Y también hemos tenido zonas de reacciones desde el Volume Profile que nos llevan hacia el VWAP. Y esa es la segunda utilidad del VWAP. No solo es un nivel en el cual el precio tiende a rebotar, sino que sobre todo es un nivel, una media a la que el precio tiende a ir. Como veis, hay muchos casos donde el precio efectivamente llega al VWAP, pero sigue de largo, y por tanto haber tradeado un corto o un largo contra el testeo no es demasiado buena idea. Pero lo que sí suele ocurrir bastante es que el precio eventualmente llega a la zona del VWAP. Y eso es bastante interesante, sobre todo para filtrar. Por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo una operativa, en este punto, por la razón que sea, por la estrategia que esté utilizando, determino que este de aquí es un nivel de corto, vamos a suponer, venimos de un movimiento bajista, y tengo mi estrategia que aquí me dice que voy a tomar un corto. Vamos a suponer que ese es el caso, es un ejemplo. Bien,
el VWAP está por encima en este caso. Entonces, si yo tengo el VWAP por encima y mi estrategia me está dando un corto, eso puede ser quizás una advertencia de que igual ese corto no es necesariamente buena idea y que el precio puede magnetizarse eventualmente a través del VWAP. No es un filtro duro en el sentido de que no simplemente por tener un VWAP encima de un precio no voy a tomar un corto, pero sí es algo que me puede dar cierta advertencia. En este caso, como veis, el precio efectivamente terminó alcanzando el VWAP. Lo mismo para las operativas largas. Si yo, por ejemplo, mi estrategia me hubiese dado, por la razón que sea, un largo en esta zona, vamos a suponer que yo quería trabajar un largo en este nivel, como veis aquí tengo el VWAP por debajo y era de esperar que eventualmente el precio pudiese alcanzarlo, por tanto este largo lo podría haber filtrado. Por tanto, si os dais cuenta, es interesante usar el VWAP para considerar el tipo de operativa que estoy haciendo. Si yo tengo el VWAP por encima del precio, tengo que tener especial cuidado con los cortos, y si tengo el VWAP por debajo del precio, tengo que tener especial cuidado con los largos. Atención, esto sobre todo para operativas de day trading y de scalping, como estáis viendo. Aplicable tanto a Bitcoin como a otros activos. En otros vídeos más adelante haremos estrategias con el VWAP de forma ya más integrada, o haremos vídeos con estrategias más específicas, pero quiero que os quedéis con esas esas tres metodologías de trabajo que hemos dicho. La primera, que es VWAP con bandas de VWAP por desviación estándar más bandas de Bollinger, que lo he explicado muy por encima, pero es algo que podéis explorar y que ciertamente algunos operadores utilizan, aunque yo en este caso no lo uso demasiado, pero lo menciono porque es algo bien conocido. La segunda cuestión del VWAP, que es los trades contra el VWAP, siempre y cuando se pueda buscar una buena conjunción o una confluencia, quizás con un volume profile, quizás con un Fibonacci o con otra herramienta. Y finalmente, el hecho de que el VWAP sirve como filtro, es decir, si yo tengo el precio por debajo del VWAP, tengo cuidado con las operativas cortas, y cuando tengo el precio por encima del VWAP, tengo cuidado con las operativas largas. Compañeros, espero que este vídeo sobre el VWAP os haya servido un poco para aclarar qué es, cómo funciona, cómo se puede integrar en distintas estrategias. Si tenéis más dudas o preguntas, dejadlas en los comentarios. No olvidéis dejar un like en este vídeo y sumaros a los streams diarios donde estamos aplicando este tipo de cosas todos los días. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.